A veces, lo que más nos destruye no es lo que sucede fuera, sino lo que permitimos dentro, lo que toleramos en silencio, lo que dejamos pasar una y otra vez, pensando que no es para tanto, que ya cambiará, que tal vez soy yo quien está exagerando. Pero hay un límite, un punto donde el alma comienza a quebrarse de forma invisible. Y Carl Jung lo sabía. Él no solo nos enseñó a mirar hacia adentro, a explorar las sombras, a reconciliarnos con lo reprimido, también nos advirtió: hay comportamientos que, si los normalizas, si los abrazas como si fueran parte inevitable de la vida, terminan devorando tu esencia. No solo porque son dolorosos, sino porque son antinaturales para el alma, antihumanos, y lo peor, silenciosos. Hoy empezamos un viaje intenso, incómodo y necesario. Vamos a explorar los 10 comportamientos que Jung consideraba inaceptables, aquellos que no debes permitir ni en ti, ni en tus vínculos, porque si lo haces, estarás traicionando algo más grande que tu comodidad, estarás traicionando tu alma. Antes de seguir, quiero que me dejes en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Tu presencia aquí es profundamente valiosa. Gracias por darte este espacio de conciencia. Gracias por mirar dentro. Y ahora sí, respira hondo. Porque el primer comportamiento que Jung jamás habría querido que normalices es la desconexión emocional constante. Esa sensación de estar con alguien y sentirte más solo que en tu habitación. Estás, pero no estás. Hablas, pero no te escuchan. Lloras, pero no hay brazos. Te quiebras, pero el otro actúa como si no pasara nada. Eso, aunque lo vivas cada día, no es normal, no es amor, no es salud. Jung lo decía: lo que negamos en el otro, también lo negamos en nosotros. Si estás rodeado de personas emocionalmente desconectadas, es probable que tú también hayas aprendido a no sentir, a endurecerte, a aguantar, pero en ese aguante te estás desangrando, porque todo lo que no se expresa se deforma, y todo lo que no se nombra se convierte en sombra. El alma necesita conexión como el cuerpo necesita oxígeno. No permitas que nadie te haga sentir que pedir presencia es pedir demasiado, que querer una mirada que te vea es ser dependiente, que anhelar una escucha real es ser intenso. No, eso es humano, eso es sagrado. Otro comportamiento inaceptable que Jung nos habría urgido a detectar es la manipulación disfrazada de amor, esa forma sutil, casi imperceptible, en la que alguien empieza a moldearte a su imagen. Al principio todo parece ternura, cuidado, atención, pero después te das cuenta de que te vas apagando, que ya no dices lo que piensas, que callas para evitar tensión, que dudas de ti cada vez que el otro se enoja. Jung nos recordaba que el alma necesita conflicto para crecer, pero no abuso para sobrevivir. Y ahí está la línea. El conflicto es natural, lo tóxico no. Cuando alguien empieza a dominar tu voz interna, a instalar culpa donde debería haber confianza, a controlar bajo la máscara del afecto, no estás en una relación, estás en una jaula. Y lo más doloroso es que muchas veces esa jaula tiene barrotes invisibles. Porque crees que si el otro no te grita, no te golpea, entonces no hay violencia. Pero hay otras formas de violencia, la que te hace dudar de tu percepción, la que te dice estás loca cuando sentís dolor, la que invalida lo que sientes y luego se ofende porque nunca es suficiente para ti. Jung diría: esa sombra no es tuya, es del otro, pero si la cargas, terminarás creyendo que es parte de ti. Tercer comportamiento inaceptable: vivir desconectado de tu intuición. Dejar que otros piensen por ti, que la sociedad decida quién deberías ser, que la cultura, la religión, la familia te dicten el camino, y tú lo sigas aunque el alma grite. Jung hablaba del self, ese núcleo interior que sabe, que guía, que intuye, pero para escucharlo necesitas silencio, coraje y autenticidad.
Si te pasas la vida buscando validación externa, vas a terminar lejos de ti. Y eso, en palabras de Jung, es una de las enfermedades más grandes del alma, el olvido de uno mismo. No toleres vivir en piloto automático. No toleres decisiones que no salen de tu verdad. No toleres un trabajo que te seca, una rutina que te mata en cuotas, una vida que no vibra contigo. Puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu alma. Ella siempre sabe. Y aquí es donde muchos se quiebran. Porque despertar duele. Porque reconocer que has vivido lejos de ti mismo puede ser devastador. Pero también es liberador. Porque a partir de ahí empieza el verdadero camino, el de vuelta a casa. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, y en esa mirada interior empiezas a ver los comportamientos que antes tolerabas y que ya no quieres más, porque te elegís, porque te valoras, porque ya no estás dispuesto a pagar el precio de la desconexión. ¿Te suena alguna de estas situaciones? ¿Has sentido que te apagabas lentamente en una relación, en un entorno, en una forma de vida que ya no va contigo? Déjame en los comentarios. Leerte es parte de este proceso. Y si estás resonando, suscríbete, porque esto recién comienza. La sombra que toleras afuera también vive dentro, pero ahora la estás viendo. Ahora la estás nombrando, y cuando se nombra, empieza a perder poder. Prepárate para lo que viene. Vamos a seguir bajando capas porque identificar lo inaceptable es el primer paso para reconstruir tu libertad. Quiero saber cómo te sientes ahora. Si tú no permites faltas de respeto en tu vida, escribe en los comentarios: yo no acepto migajas, yo acepto abundancia, porque eso marca un antes y un después. Porque cuando lo escribís, estás declarando algo más grande que un deseo, estás trazando un límite energético. Estás diciéndole al universo, a tu inconsciente y a tu sombra, que ya no estás disponible para menos de lo que mereces, que elegís lo que nutre, lo que expande, lo que respeta. Gracias por estar acá, por mirar hacia adentro, por tener la valentía de cuestionar lo que el mundo normalizó como lo que hay. Gracias por compartir este espacio sagrado. Desde el país donde estés, te honro por atreverte a ver lo que duele, para poder sanarlo. Seguimos. Ya vimos algunos de los comportamientos que Jung consideraba inaceptables, pero ahora vamos más hondo, porque hay otras formas de oscuridad, más sutiles, más camufladas y aún más peligrosas. No porque griten, sino porque susurran. No porque te ataquen, sino porque se disfrazan de lo que necesitas. El cuarto comportamiento que no deberías tolerar, ni en vos ni en otros, es la autoanulación constante. Esa forma silenciosa de vivir pidiendo disculpas por existir, de minimizar tus ideas antes de que alguien las critique, de apagar tu alegría para no incomodar, de no decir no para que no te dejen, de no expresar tu luz por miedo a que otros se sientan opacados. Esto es brutal, porque muchos lo viven como humildad, pero en realidad es desconexión con tu poder. Jung decía: aquello a lo que te resistes persiste, aquello que aceptas se transforma. Y si te resistís a aceptar tu propia fuerza, si escondes tu grandeza para no molestar, si te achicás en cada situación, entonces tu sombra no necesita enemigos. Vos mismo te convertís en tu carcelero. ¿Te pasó alguna vez que ibas a decir algo y te autocensuraste? ¿Que ibas a celebrar un logro pero te pareció demasiado? ¿Que soñaste algo pero lo enterraste por realismo? Eso no es modestia, eso es miedo. Miedo de ser. Y ese miedo, si lo alimentás, te convierte en un ser fragmentado, porque lo que no expresás de forma sana se convierte en dolor, se convierte en ansiedad, en frustración, en enfermedades. El alma, cuando no puede crecer hacia afuera, implosiona hacia adentro. Jung nos invita a integrar todas las partes, no solo las heridas, también las potencias. Y una de las formas más comunes de sombra es la sombra dorada, esa parte de vos que es brillante, talentosa,
capaz y que reprimiste para encajar. No toleres una vida donde tengas que esconder lo mejor de vos para pertenecer. Quinto comportamiento inaceptable. Relaciones que te desgastan más de lo que te nutren. Jung afirmaba que toda relación es un espejo y que cada vínculo revela algo del inconsciente. Pero una cosa es el espejo y otra el pozo. Estar con alguien que te apaga, que te hace dudar de tu intuición, que solo te busca cuando necesita algo, que no está cuando más lo necesitas, que ignora tus límites, que se burla de tus emociones, no es crecimiento. Es desgaste, es trauma disfrazado de vínculo. Y lo más complejo es que muchas veces te encontrás atrapado en relaciones que te hacen sentir responsable del bienestar del otro, donde te volvés terapeuta, salvador, rescatador, donde cargas culpas que no son tuyas, donde el amor se mezcla con el cansancio. Eso es una señal, una fuerte. Tu cuerpo lo sabe, tu energía lo sabe, pero tu mente, atada a viejos patrones, insiste en justificar. Es que tuvo una infancia difícil, es que me necesita, es que yo también tengo errores. Y sí, todos tenemos sombras. Pero una cosa es trabajar desde el amor y otra muy distinta, sacrificarte desde la culpa. Jung advertía sobre los juegos inconscientes que se dan en los vínculos. El victimario muchas veces fue víctima, pero eso no lo exime de su responsabilidad. Lo que alguien no sanó, no tiene derecho a proyectarlo en vos. Así que anota esto, grabátelo. Compasión no es tolerancia al maltrato. Podés entender a alguien y aún así decidir alejarte. Podés ver su herida y aún así protegerte. La sexta forma inaceptable de vivir es el autoabandono crónico. Esa desconexión total de lo que sentís, pensás, necesitás. Esa forma de priorizar siempre al otro, de cumplir expectativas ajenas, de ponerte en último lugar. Te levantás y ya estás corriendo por los demás. Cuidás, contenés, atendés, respondés. Pero, ¿y vos? ¿Hace cuánto no preguntás qué necesitas? ¿Hace cuánto no te das tiempo de calidad? ¿Hace cuánto que tu cuerpo te pide descanso y lo ignorás? ¿Hace cuánto que tus sueños están en pausa? Jung decía que el alma clama cuando no es escuchada. Y si no escuchás sus llamados sutiles, terminará gritando en forma de ansiedad, crisis, insatisfacción profunda. Lo que no atendés en amor se revela en caos. No te abandones más, porque cada vez que lo haces, el mensaje que tu inconsciente recibe es «no importo». Y eso eventualmente se convierte en una creencia, y esa creencia atrae personas, trabajos y situaciones que confirman que no importás, pero no es verdad. Importás, sos valioso, sos necesario. No desde la productividad, sino desde tu simple existencia. Por eso, anotá esta frase en algún lado: ya no me abandono por nadie, me elijo en cada decisión. Eso es integridad. Eso es salud emocional, eso es amor propio real. Y acá es donde se empieza a transformar todo, porque cuando dejas de tolerar lo intolerable, empieza la reconstrucción. ¿Te estás viendo en todo esto? ¿Sentís que estas palabras te sacuden por dentro? Déjamelo en los comentarios, y si aún no lo hiciste, suscríbete para seguir este viaje, porque lo que viene va aún más profundo. Los comportamientos inaceptables que normalizamos son, muchas veces, reflejos de nuestra herida infantil, pero verlos es el primer acto de madurez emocional, y cuando se ven, ya no se pueden ignorar. Hay una verdad que nadie quiere mirar de frente, pero que cuando la ves, ya no podés desverla. Muchas veces, el amor con el que fuiste criado no era amor, era necesidad, era control, era carencia disfrazada de afecto. Y eso duele, porque creciste pensando que ciertos comportamientos eran normales, que así se construían los vínculos, y el dolor venía en el paquete de cualquier relación. Pero Carl Jung lo advirtió: lo que no cuestionás, lo repetís, y lo que repetís sin conciencia, termina dirigiendo tu vida desde la sombra.
El séptimo comportamiento que no podés seguir tolerando es justificar el sufrimiento como si fuera una prueba de amor. Y esto no solo se da en relaciones románticas, se da con padres, con hijos, con amigos, con jefes, incluso contigo mismo. Esa voz que dice, si duele, es porque importa. Esa lógica torcida que aprendiste de chico, cuando para que mamá te mirara tenías que portarte de cierta forma, o cuando papá solo te valoraba si eras útil, productivo o fuerte. Ese patrón se filtró en tus vínculos adultos, y ahora llamas amor a lo que te rompe, llamas compañía a lo que te ahoga, llamas cuidado a lo que te controla. Jung decía que cuando lo inconsciente no se hace consciente, se manifiesta como destino. Y esa es la trampa. Repetís las mismas relaciones, las mismas dinámicas, los mismos finales. Cambian los rostros, pero el dolor es el mismo, porque seguís tolerando lo intolerable, pero con otro nombre. Ahora lo llamás pasión, destino, química, pero la verdad es que es trauma, es apego inseguro, es sombra no integrada. No podés seguir permitiendo relaciones donde el sufrimiento sea constante, donde la paz sea la excepción y no la norma, donde el te amo venga seguido de un pero, porque si el amor te pide que te abandones, no es amor, es necesidad emocional. Y vos no naciste para salvar a nadie, ni para aguantar, ni para demostrar tu valor a través del sacrificio. Naciste para ser, para vivir con verdad, para amar desde la libertad, no desde el miedo. El octavo comportamiento que tenés que dejar de aceptar es vivir en modo supervivencia emocional. Y esto no es solo un tema de vínculos, sino de cómo te tratás internamente cada día. ¿Te hablas con ternura o con juicio? ¿Te exigís más de lo que te acompañás? ¿Te das permiso de estar mal? ¿O solo te permitís ser amable contigo si estás siendo productivo? Vivimos en una sociedad que idolatra el rendimiento, que celebra la velocidad, que premia la eficiencia. Pero eso, muchas veces, va en contra de lo humano. Jung hablaba de la necesidad de integrar los opuestos, el hacer y el descansar, el avanzar y el habitar, el logro y la contemplación. Pero si solo vivís desde la exigencia, sin pausa, sin registro emocional, lo que estás haciendo es fragmentarte. Es ponerte al servicio de un ideal que nunca alcanza. Es deshonrar tus ritmos internos. Es sostener la vida desde el miedo a no ser suficiente. Y ese miedo es uno de los grandes generadores de sombra, porque todo lo que haces para evitar sentirte insuficiente, tarde o temprano se vuelve adicción. Adicción al trabajo, al control, a las validaciones externas. Vivís para que te aprueben, para que te elijan, para que te necesiten. Pero ¿vos te elegís? ¿Vos te aprobás? ¿Vos te necesitas? No toleres más ese estado de alerta permanente, porque no es normal vivir con el pecho apretado, con el insomnio constante, con la culpa de descansar. No es normal vivir con ansiedad crónica, con el estómago revuelto cada vez que algo se sale de tu plan. Eso no es ser responsable, eso es estar atrapado en la trampa de la hiperexigencia. Y Jung lo sabía. Sin pausa, no hay integración. Sin descanso, no hay creatividad. Sin aceptación de los límites, no hay salud psíquica. Respirá, de verdad, en este momento. Inhalá, exhalá y sentí tu cuerpo. Porque él es el único que no miente. Si está tenso, es porque estás forzando algo. Si duele, es porque estás callando algo. Si te agota, es porque estás sosteniendo lo insostenible. El noveno comportamiento que Jung nos invita a desactivar es la negación de la sombra. Esa tendencia a evitar lo incómodo, a reprimir el enojo, a disimular la tristeza, a forzar la sonrisa. Lo ves en todos lados, frases motivacionales, vacías, espiritualidad tóxica, positivismo forzado. Todo eso que te dice, vos podés, agradécelo todo. Lo que te molesta del otro es tu espejo. Y sí, hay verdad ahí, pero también hay trampa.
porque si usas esas frases como excusa para no sentir lo que duele, para no poner límites, para no enojarte donde corresponde, lo que haces es negar tu humanidad. Y Jung lo decía claro, lo que reprimís se convierte en sombra. No integrar tu enojo, no dar espacio a tu tristeza, no validar tus emociones difíciles, no es madurez, es miedo, miedo a la intensidad, miedo a perder el control, miedo a descubrir lo que hay debajo de la máscara. Pero no hay integración sin sombra, no hay autenticidad sin oscuridad, no hay sanación sin caos. Así que por favor, no toleres más discursos que te exigen ser feliz todo el tiempo, pensar en positivo todo el tiempo, perdonar todo el tiempo, porque eso también enferma, porque eso también niega lo real. Y lo real es que tenés luces, pero también sombras. Tenés compasión, pero también furia. Tenés gratitud, pero también dolor. Y todo eso sos vos. Todo eso merece ser habitado. Y acá llegamos al 10º comportamiento inaceptable, vivir desconectado del propósito. Jung hablaba del proceso de individuación, como ese viaje hacia la totalidad del ser, ese camino en el que te reconoces más allá de los roles, más allá del ego, más allá de las máscaras. Y en ese camino, el propósito no es algo que se encuentra de golpe. Es algo que se revela cuando dejas de vivir según lo que otros esperan de vos. Pero hay una forma muy sutil de sombra que pocos identifican, el autoengaño de vivir en automático. Haces lo que tenés que hacer. Lográs lo que deberías lograr. Cumplís, respondés. Pero por dentro hay un vacío, una sensación de estar desconectado, de no tener sentido, de no estar realmente viviendo. Eso no es depresión, es desalineación. Y no hay nada más inaceptable que desperdiciar la vida tratando de cumplir un guión que no escribiste vos. Porque estás acá para algo más que sobrevivir, más que aparentar, más que complacer. Estás acá para expresar tu alma, para dejar una huella, para crear desde tu verdad, para experimentar el gozo de ser íntegro, aun cuando eso incomode al mundo. ¿Sentís que alguna de estas formas de vivir te resuena? ¿Te viste reflejado en alguna parte? Deja tu comentario, porque leer tu historia también es parte del proceso colectivo de despertar. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete, porque en la siguiente parte vamos a entrar en el terreno de la reconstrucción, de la liberación. Porque cuando dejas de tolerar lo inaceptable, empieza la vida auténtica. Estás más cerca de lo real de lo que pensás. Ya empezaste. Ahora, seguí caminando. Hay un momento en la vida en que algo dentro de vos hace un quiebre. No es un grito, no es una explosión. A veces es silencioso, como una certeza que aparece en medio de la rutina, en medio del cansancio, en medio de ese diálogo interno que no para, y te das cuenta de algo que antes no podías ver, que la mayor traición no vino de los otros, vino de vos hacia vos mismo, cada vez que elegiste callar lo que dolía, justificar lo injustificable o mantenerte en lugares donde ya no cabías. Esa es la semilla del despertar. Carl Jung lo sabía. La transformación no empieza con respuestas, sino con preguntas incómodas. ¿Qué partes de mí estoy sacrificando para ser aceptado? ¿Qué me cuesta tanto perder que prefiero seguir en un lugar que me mata de a poco? ¿Qué versión mía tendría que morir para que pueda nacer otra? Porque sí, el despertar duele. Duele ver la verdad, duele salir de la negación, pero duele mucho más quedarse. El siguiente comportamiento inaceptable es la renuncia sistemática a tus propios límites. Y no estamos hablando solo de decir no, estamos hablando de algo más profundo, de cuánto estás dispuesto a traicionarte con tal de mantener el vínculo, con tal de que no te abandonen, con tal de que no te critiquen. Porque tolerar lo inaceptable empieza ahí donde renuncias a vos para pertenecer. ¿Cuántas veces dijiste sí con la boca mientras por dentro gritabas basta?
¿Cuántas veces fuiste amable cuando lo que querías era alejarte? ¿Cuántas veces te quedaste en conversaciones, trabajos, relaciones o espacios donde tu alma ya no tenía espacio para respirar? Jung decía que la sombra es todo aquello que decidimos no ser. Pero cuando renunciás a poner límites, también decidís no ser libre, no ser auténtico, no ser tu voz. Y eso es un precio demasiado alto por pagar por un poco de aceptación. Porque hay algo que nadie te enseñó, que poner un límite no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad emocional. Que alejarte de lo que te hace daño no es huir, es sanar. ¿Qué decir esto no lo permito? No te hace malo, ni soberbio, ni frío. Te hace maduro, te hace digno, te hace real. Y cuando empezás a honrar tus límites, el mundo cambia. No mágicamente, no de inmediato, pero algo se ordena, porque vos te estás ordenando internamente. Ya no te regulás por miedo, te regulás por amor propio. Y ese amor tiene peso, tiene fuerza, tiene presencia. El otro comportamiento que Jung nos advierte no tolerar más es el autoabandono crónico. Y esto es tan sutil que a veces ni lo notás, porque se disfraza de responsabilidad, de compromiso, de entrega. Pero si para cuidar a los demás tenés que olvidarte de vos, eso no es amor, es desconexión. ¿Cuántas veces postergaste tus deseos, tus sueños, tu descanso, tus emociones, solo para que los otros estén bien? ¿Cuántas veces te dijiste cuando todo esto pase, ahí sí me voy a ocupar de mí? Y nunca pasa, porque siempre hay algo más urgente, alguien más importante, algo más demandante. Y así vas dejando partes tuyas en el camino, vas dejando tu cuerpo, tu arte, tu energía vital, hasta que un día te das cuenta de que te apagaste. Y no es culpa de los demás, es responsabilidad tuya empezar a elegirte. Y no desde el ego, desde el alma, porque vos también contás, porque tu descanso también importa, porque tu alegría no puede ser siempre la última de la lista. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y una de las formas más dolorosas de sombra es esa, el olvido de uno mismo, el olvido de lo que querías, de lo que te emocionaba, de lo que te daba sentido. Eso no se repara con tiempo libre ni con vacaciones, se repara con decisión, con intención, con una frase interna que diga, ya no me dejo al final. Y si llegaste hasta acá, quiero que escribas en los comentarios, no me abandono más. Porque hacerlo visible es el primer paso para que tu sistema interno lo empiece a registrar. Porque todo cambio profundo empieza con una declaración interna. Y si lo estás sintiendo, entonces ya comenzó. Ahora bien, hablemos de algo delicado. El comportamiento número 13 que no podemos seguir tolerando es romantizar el sufrimiento. Esta idea de que mientras más luchás, más noble sos, que mientras más te sacrificás, más mereces, que mientras más te duele, más profundo sos. Y eso, aunque suene espiritual, es sombra pura. Jung lo entendía bien. Cuando no tenemos un vínculo sano con el placer, con el descanso, con la expansión, terminamos idealizando la carencia. Nos convencemos de que vinimos a este mundo a trabajar duro, a merecer, a ganarnos las cosas con esfuerzo. Y si no sufrimos, sentimos culpa, sentimos que estamos haciendo algo mal. Pero ¿sabes qué? También tenés derecho a la abundancia sin lucha, al amor sin guerra, a la plenitud sin justificación. No todo crecimiento tiene que ser doloroso. No todo proceso tiene que ser una batalla. A veces, el verdadero trabajo espiritual está en permitir que las cosas fluyan, en abrirte al gozo, en dejar de sabotear lo bueno por miedo a perderlo. Entonces, ¿por qué seguimos tolerando lo opuesto? Porque el sistema, la cultura, incluso la religión, muchas veces nos enseñó a desconfiar del placer, de la felicidad, de la tranquilidad. Nos dijeron que si no duele no vale, que si no costó no sirve. Y eso nos programó para sufrir, para sabotearnos, para quedarnos en lo conocido, aunque duela,
porque al menos es familiar. Y eso tiene que terminar, porque tu alma no vino a demostrar nada, vino a vivir, a experimentar, a crear, a gozar, y no vas a poder hacerlo si seguís atado a la idea de que solo valés si sufrís. Carl Jung lo dejó claro: integrar la sombra es también reconciliarte con tu derecho a la alegría. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que en algún rincón de vos ya lo sabías, ya lo sentías, ya sabías que eso que tolerás no está bien, ya sabías que eso que duele no es necesario, ya sabías que mereces más, que mereces diferente, que mereces verdad. Y ahora lo estás nombrando, lo estás viendo, lo estás trayendo a la luz. Y eso lo cambia todo. En la próxima parte vamos a entrar en el territorio más desafiante, pero también el más poderoso: cómo empezar a reconstruirte desde esta nueva verdad. Porque ahora que sabes lo que no vas a tolerar más, es momento de elegir lo que sí vas a permitir. Y ahí comienza la verdadera libertad. Hay algo que casi nadie te dice cuando comienzas a despertar, que al principio duele más. No porque el despertar sea malo, sino porque al empezar a ver lo que antes ignorabas, se remueven heridas profundas. Te das cuenta de todas las veces que te traicionaste para agradar, que callaste para no generar conflicto, que pusiste las necesidades de otros por encima de las tuyas. Sí, duele, pero es un dolor que limpia, que te devuelve a ti, que te hace libre, porque cuando dejas de tolerar lo inaceptable, tu vida no mejora de inmediato, a veces incluso se desordena, porque empiezas a soltar lo que te mantenía en lo conocido, aunque te lastimara. Lo llamabas seguridad, pero en el fondo era una jaula disfrazada. Relaciones que solo funcionaban si tú te reducías. Trabajos que solo sostenías si apagabas tus emociones. Rutinas que solo eran llevaderas si negabas lo que realmente querías vivir. Y aquí aparece una de las actitudes más tóxicas que Carl Jung nos advirtió: no tolerar la manipulación emocional disfrazada de afecto. Esa que se esconde detrás de frases como "lo hago por tu bien", pero que en realidad busca controlarte. Esa que te hace sentir culpable por poner límites, por decir no, por alejarte de lo que ya no te hace bien. Esa que usa el amor como moneda de cambio, como un arma sutil para que renuncies a ti mismo. Es muy fácil caer en eso, sobre todo si creciste pensando que el amor se gana, que hay que merecerlo, que no eres suficiente si no cumples ciertas condiciones. Pero déjame decirte algo con toda claridad: si alguien necesita que te traiciones a ti mismo para poder estar contigo, eso no es amor, es dependencia, es ego, es miedo, y tú no viniste a esta vida a vivir desde el miedo, viniste a sanar, a crecer, a despertar. Si alguna vez confundiste control con cariño, si alguna vez te sentiste culpable por cuidarte, deja tu comentario ahora escribiendo: "Ya no me culpo por proteger mi paz", y cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Leemos cada mensaje con atención, y gracias por caminar con nosotros en este proceso tan profundo. De verdad, gracias. Otro comportamiento que ya no puedes seguir tolerando es el autosabotaje. Eso que haces cuando sabes que algo es bueno para ti, pero igual lo evitas. Cuando estás a punto de avanzar y sin darte cuenta, retrocedes. Cuando tienes una idea poderosa, un sueño auténtico, pero tú mismo te convences de que no es el momento, no soy suficiente, quizás más adelante. Carl Jung habló de esta parte como una de las formas más sutiles de la sombra, esa parte dentro de ti que no cree que mereces algo mejor, y entonces te saboteas antes de siquiera intentarlo. Porque en el fondo hay miedo, miedo a fallar, sí, pero también miedo a que funcione. Porque si realmente te va bien, si logras eso que tanto anhelas, ya no podrás seguir escondido detrás del "no puedo". El autosabotaje se disfraza de perfeccionismo, de dudas, de postergaciones, pero en el fondo es una herida que grita: tengo miedo de crecer. Y está bien tener miedo,
pero no está bien quedarte ahí para siempre, porque cada vez que te saboteas, estás apagando tu luz, y el mundo necesita tu luz, no esa versión pequeña y miedosa de ti, sino tu grandeza, tu autenticidad, tu verdadera esencia. Otra sombra que no debes permitir más es la traición a ti mismo, ese momento donde sabes que algo no es lo correcto para ti, pero igual lo haces, por costumbre, por apego, por miedo a quedarte solo. Esa voz interna te habla, pero eliges ignorarla, y cada vez que lo haces, una parte de ti se desconecta, dejas de confiar en ti, te abandonas, y eso no se nota al principio, no duele como un golpe, es más, como un silencio que se va expandiendo por dentro, como una tristeza suave pero constante, hasta que un día despiertas y no sabes qué quieres, no sabes qué sientes, no sabes ni quién eres. Esa es una de las heridas más difíciles de mirar, porque no puedes culpar a nadie. Fuiste tú quien se traicionó. Fuiste tú quien eligió lo que sabía que no era para ti. Pero aquí viene lo más importante. También puedes ser tú quien elija distinto. No necesitas esperar una señal mágica. La señal eres tú, tu incomodidad, tu cansancio, tu deseo profundo de algo diferente. Jung decía que la sombra no desaparece cuando la ignoras. Al contrario, se fortalece, solo se transforma cuando la miras de frente. Cuando decides que ya no vas a negociar tu paz por pertenecer, que ya no vas a vivir dormido solo para complacer. Y por último, uno de los comportamientos más destructivos que no debes seguir permitiendo es romantizar el sufrimiento. Creer que si algo duele es porque vale la pena, que si estás sufriendo es porque estás creciendo. El dolor no siempre es evolución, a veces es repetición, es trauma, es desconexión. Creciste creyendo que había que aguantar, que quien más resiste, más fuerte es. Pero eso no es fuerza, eso es adormecimiento emocional. El verdadero coraje no es soportar lo insostenible, es mirar de frente lo que ya no va contigo y elegir soltarlo. No estás aquí para vivir en sacrificio permanente. Estás aquí para sanar, para vivir en coherencia, para amar sin perderte, para crear desde tu esencia. No te resignes a una vida que no se siente tuya solo porque te enseñaron a aguantar. Tú puedes reescribir tu historia, y empieza cuando dejas de tolerar lo que ya no tiene lugar en tu alma. En la siguiente parte, te voy a llevar a cerrar este proceso. Vamos a hablar de lo más importante, cómo vivir desde esta nueva conciencia, cómo construir relaciones, decisiones y una vida que ya no estén guiadas por la sombra, sino por tu verdadero ser. Porque reconocer lo inaceptable es solo el inicio. El verdadero poder está en lo que creas después. Hay una etapa silenciosa y casi invisible en el proceso de transformación. Es ese instante donde ya no reaccionas como antes, donde algo dentro de ti se ha reconfigurado, y aunque el mundo no lo note, tú sabes que algo cambió para siempre. No es un cambio estruendoso, no hay fuegos artificiales. A veces, ni siquiera hay palabras, pero se siente como regresar a casa, después de años de haber vivido lejos de ti. Sí, después de dejar atrás lo inaceptable, llega el verdadero trabajo, construir una vida nueva con los cimientos del alma, no con las estructuras rotas que heredaste. Porque renunciar a lo que te daña no es suficiente si no te comprometes con lo que te eleva. No se trata solo de eliminar lo tóxico, sino de cultivar lo auténtico. Y eso empieza por la forma en la que te hablas. ¿Cómo te diriges a ti mismo cuando fallas? ¿Te castigas? ¿Te hundes en culpa? ¿O eres capaz de sostenerte con la misma ternura que alguna vez buscaste en otros? Lo inaceptable no es fallar. Lo inaceptable es no aprender de ello. Lo inaceptable es usar tus errores como látigos en lugar de convertirlos en puentes hacia tu sabiduría. Porque sanar no es solo cerrar heridas, es abrir la capacidad de elegir de nuevo desde un lugar de conciencia. No desde el miedo, no desde la necesidad, no desde el deber, sino desde la plenitud, desde esa voz interna que ya no pide permiso, que no se disculpa por existir,
que simplemente es. En este punto, muchas personas notan una gran paradoja. Mientras más íntegro te vuelves, más selectivo te haces. No porque te creas mejor que nadie, sino porque ya no estás dispuesto a pagar el precio de ser quien no eres para encajar donde no perteneces. Te vuelves más silencioso, más intencional, más profundo. No te importa tanto la cantidad, sino la calidad de tus vínculos, de tus espacios, de tu tiempo. Y aquí hay una verdad poderosa: cuando tú cambias, todo cambia, pero no de inmediato, no sin resistencia, no sin pruebas. La vida te preguntará varias veces si realmente estás listo para sostener ese nuevo nivel. Te pondrá frente a situaciones parecidas a las de antes, pero con una diferencia: ahora tú eres otro. Y ese otro, tú ya no reacciona, ya no se vende por aprobación, ya no cede su poder para no incomodar. Dejas de tener miedo al conflicto, no porque lo busques, sino porque ya no estás dispuesto a renunciar a ti mismo por evitarlo. Prefieres una verdad incómoda que una paz falsa. Prefieres una soledad digna que una compañía que te apague. Prefieres perder algo externo que perderte a ti. Y claro, habrá momentos en los que extrañarás tu vieja vida, porque el ego también se apega a lo conocido, incluso si dolía. Extrañarás a personas, hábitos, rutinas que antes te daban una falsa sensación de control, pero poco a poco, ese vacío inicial se irá llenando de algo más profundo: presencia, gratitud, libertad. Ya no necesitas correr, ya no necesitas demostrar, ya no necesitas justificarte. Simplemente eres. Y eso basta. Este nivel de conciencia no es para todos, y eso también duele. Hay personas que no querrán verte cambiar, no porque no te amen, sino porque tu evolución les recuerda su propia estancación. Algunas se irán, otras intentarán sabotearte, otras fingirán apoyo, pero con juicio escondido. Y está bien, no estás aquí para arrastrar a nadie, estás aquí para inspirar desde tu coherencia, no desde tu sacrificio. Y es en este nuevo territorio donde aparece algo que Jung entendía muy bien: el propósito. Porque integrar tu sombra no solo te libera, te orienta. Cuando ya no estás dividido internamente, cuando ya no escondes partes de ti por miedo a no ser aceptado, puedes canalizar tu energía en algo más grande que tú. Aparece la necesidad de contribuir, de crear, de dejar un legado, no para llenar vacíos, sino como una expresión natural de tu esencia. Las personas que han hecho este proceso profundo no buscan reconocimiento, no compiten, no imponen, brillan sin hacer ruido, y su brillo transforma más que cualquier discurso, porque han aprendido que la mejor forma de enseñar es encarnando lo que predicas. Han entendido que el verdadero liderazgo es interno. Lideras tu energía, tus pensamientos, tus decisiones, y desde ahí impactas el mundo. No necesitas estar en una cima para inspirar. A veces basta con ser esa persona que ya no acepta lo inaceptable, que pone límites con amor, que cuida su paz como un tesoro sagrado, que no huye del dolor pero tampoco lo romantiza, que honra su historia sin usarla como excusa, que no culpa al pasado, sino que lo integra para caminar más liviano. Y es importante recordar que este viaje no tiene final. No hay una versión definitiva de ti. Siempre habrá nuevas capas por sanar, nuevas sombras por integrar, nuevas lecciones por vivir. Pero a medida que avanzas, el camino se vuelve más amoroso. No porque deje de haber desafíos, sino porque dejas de verlos como castigos y comienzas a verlos como espejos. Es ahí donde verdaderamente entiendes la profundidad de la frase de Jung: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y tú lo has hecho. Has tenido el coraje de mirar, de sentir, de cuestionar, de elegir distinto. Has atravesado umbrales que pocos se atreven a cruzar. Y por eso te honro, por tu valentía, por tu compromiso, por tu alma. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si algo de este viaje resonó contigo, si sentiste que tu historia fue vista, comprendida o acompañada,
Escribe en los comentarios, me elijo con amor cada día. Y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Tus palabras no solo nos inspiran, sino que ayudan a otros a sentirse menos solos. Este espacio lo construimos entre todos, con verdad, con presencia, con humanidad. Y si alguna vez dudas de ti, recuerda esto, la sombra que enfrentaste ayer es la fuerza que hoy te sostiene. Lo que una vez fue oscuridad, ahora es parte de tu luz. Y cada paso que diste en este proceso no fue en vano. Fuiste sembrando una nueva realidad, una donde tú ya no necesitas tolerar lo inaceptable para sentirte valioso, porque ya entendiste que tu valor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto te honras. Y este quizás sea el mayor acto de amor que puedes ofrecerle al mundo, tu verdad vivida sin miedo.